Hermanos y hermanas, abran sus corazones a una verdad que trasciende el tiempo y el espacio. Una oscura revelación está escrita en las páginas eternas de las Escrituras, un secreto tan terrible que incluso los ángeles caídos, en su rebelión más audaz, se estremecen al recordarlo. Hay un castigo tan profundo, tan irreversible, que la propia creación tiembla ante la magnitud de su justicia. Cadenas de oscuridad eterna aprisionan a quienes se atreven a desafiar a Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Este destino, reservado a los rebeldes del cielo y de la tierra, no es solo un cuento antiguo, sino una advertencia viva para cada uno de nosotros. ¿Qué llevó a estos seres a tal condena? ¿Qué significa este castigo y cómo refleja la santidad y la justicia del Señor? Hoy seréis llevados a comprender los misterios escondidos por generaciones, los gritos de los profetas, las advertencias de los apóstoles y la realidad que atraviesa el tiempo hasta llegar a vosotros. Estas palabras son más que historia, son una convocatoria divina, un llamado a la reflexión y a la decisión. Prepárense, porque lo que será revelado no es solo una historia, sino un mensaje que podría cambiar el curso de su eternidad. No permitas que nada te distraiga ahora. Cada palabra es como un toque de trompeta celestial, que hace eco del llamado de Dios para que todos escuchemos y vivamos. Antes de que se contara el tiempo y el universo tomara forma, los cielos brillaban en perfecta armonía, bajo el gobierno soberano de Dios. En su infinita sabiduría, creó legiones de ángeles, seres gloriosos destinados a servirle, reflejar su gloria y proclamar su nombre. Entre ellos surgió una figura singular, Lucifer, el querubín ungido, descrito en Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 15, como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Él era el pináculo de la creación angelical, brillando con esplendor y gracia incomparables. Sin embargo, en medio de tanta belleza, algo oscuro empezó a formarse. El corazón de Lucifer se llenó de orgullo. Ya no deseaba ser solo un sirviente exaltado, quería ser adorado como Dios mismo. Su ambición lo llevó a pronunciar las 5 declaraciones de rebelión registradas en Isaías capítulo 14 versículos 13 y 14. Entre ellas, subiré sobre las nubes más altas, seré como el Altísimo. Esta arrogancia desafiante fue la semilla de un motín celestial. Con palabras seductoras y promesas vacías, Lucifer convenció a una tercera parte de los ángeles para que lo siguieran en rebelión contra el Creador. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. La guerra que siguió no fue solo un conflicto físico, sino una batalla espiritual de proporciones cósmicas. El cielo, que alguna vez fue un lugar de paz, se convirtió en el escenario de una revuelta que resonará por toda la eternidad. Sin embargo, la victoria de Lucifer fue imposible. Dios, el Todopoderoso, no puede ser desafiado ni derrotado. Liderados por el arcángel Miguel, los ejércitos celestiales se levantaron contra los rebeldes. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8 describe: hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles peleaban, pero no prevalecieron. La derrota fue total, y los ángeles caídos fueron expulsados del cielo, arrojados a las profundidades. Su destino fue sellado con cadenas de oscuridad, como se afirma en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, encerrándolos en abismos oscuros, donde están reservados para el juicio. Estas cadenas, más que un encarcelamiento físico, simbolizan la separación eterna de la luz de Dios, una oscuridad que trasciende la ausencia de luz física y toca la desesperación más profunda del alma. Este castigo no es solo la pérdida de la presencia divina, sino también la ausencia de toda esperanza o redención. Es el destino que eligieron Lucifer,
ahora conocido como Satán, y sus seguidores cuando se rebelaron contra el Señor de los ejércitos. Un destino que sirve de advertencia a toda la creación. Ningún poder, por grande que parezca, puede prevalecer contra el Dios eterno y justo. Esta caída monumental marcó el comienzo de una guerra espiritual que continúa hasta el día de hoy. Y la existencia de estas cadenas de oscuridad eterna es un recordatorio constante del precio de la rebelión contra el Todopoderoso. Judas capítulo 1 versículo 6 describe sin rodeos el destino de los ángeles que abandonaron su posición de autoridad divina, y a los ángeles que no guardaron su posición de autoridad, sino que abandonaron su morada. Los mantuvo en tinieblas, atados con cadenas eternas por el juicio del gran día. La palabra eterno revela que este encarcelamiento no es temporal ni intermedio, es definitivo, un estado irreversible que trasciende cualquier noción de tiempo que podamos comprender. La oscuridad mencionada no se refiere solo a la ausencia de luz física, sino a un vacío espiritual absoluto. Es separación total de Dios, de su gloriosa presencia, de la esperanza, de la paz y de todo lo bueno. Esta oscuridad es, en esencia, la privación de la relación con el Creador, la fuente de toda vida y luz. Es un abismo de completa desesperación, donde la angustia continúa por toda la eternidad. Las Escrituras son claras en cuanto a que estas cadenas de oscuridad no están reservadas solo para los ángeles caídos. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27 nos ofrece una solemne advertencia. Si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino solo una terrible expectación de juicio y de fuego abrasador que consumirá a nuestros enemigos de Dios. El mismo destino que estaba reservado para los ángeles rebeldes espera a aquellos que conscientemente eligen rechazar la gracia de Dios y persisten en rebelarse contra su voluntad. Estas cadenas representan más que un castigo, son un símbolo de la justicia divina. Dios, en su santidad, no puede tolerar el pecado indefinidamente. Cuando los ángeles caídos se rebelaron, eligieron el camino de la desobediencia y el rechazo del plan divino. Su condenación eterna es un testimonio del carácter justo e inmutable de Dios. No hace acepción de personas ni de seres. La misma justicia que aplicó a los ángeles es la que se aplicará a la humanidad. Al mismo tiempo, estas cadenas son una cruda advertencia para todos nosotros. El apóstol Pedro nos recuerda que si Dios no perdonó a los ángeles, tampoco perdonará a los que siguen el mismo camino. La justicia de Dios es perfecta y su juicio es seguro. Sin embargo, en su misericordia, nos ofrece un camino de redención a través de Jesucristo. La realidad de las eternas cadenas de oscuridad nos desafía a reflexionar sobre la gravedad del pecado y la santidad de Dios. Esta es una advertencia viva para que busquemos el arrepentimiento mientras haya tiempo, ya que el destino final de aquellos que rechazan a Dios no será diferente al de los ángeles caídos. Estas cadenas no son solo una prisión, son un estado eterno que refleja una completa separación de la luz, el amor y la gloria de Dios. La historia de la humanidad refleja profundamente la rebelión que tuvo lugar en los cielos. Así como los ángeles caídos optaron por desviarse de la voluntad de Dios, la humanidad, desde los primeros días en el jardín del Edén, también fue seducida por el pecado. Adán y Eva, creados a imagen de Dios y colocados en un paraíso de perfecta comunión con el Creador, cedieron a la astucia de la serpiente, eligiendo el camino de la desobediencia y rompiendo su alianza con Dios. Este acto abrió la puerta para que el pecado entrara en el mundo, trayendo consigo muerte, sufrimiento y separación espiritual. Las Escrituras se hacen eco de esta realidad en Romanos capítulo 6, versículo 16.
¿No sabéis que cuando os ofrecéis a alguno para obedecerle como esclavos, os convertís en esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea por el pecado, que lleva a la muerte, o por la obediencia que lleva a la justicia? Esta verdad es tan actual como lo fue en los tiempos bíblicos. El pecado, como cadenas invisibles, ata el corazón y la mente de los hombres, conduciéndolos a una esclavitud espiritual que los aleja cada vez más de la luz y la vida que provienen de Dios. A lo largo de la historia, vemos este patrón repetido una y otra vez. La rebelión del hombre contra Dios adopta muchas formas: idolatría, violencia, avaricia y rechazo de la verdad. Así como los ángeles caídos enfrentaron cadenas de oscuridad eterna por su desobediencia, la humanidad que rechaza la oferta de redención enfrenta la misma condenación. Hebreos capítulo 2, versículo 3 nos advierte: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Sin embargo, el corazón de Dios está lleno de misericordia y no quiere que nadie perezca. Envió a su Hijo, Jesucristo, como la solución definitiva a la esclavitud espiritual. Juan capítulo 8, versículo 36 proclama: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La obra de Cristo en la cruz rompió el poder de las cadenas del pecado para aquellos que se arrepienten y ponen su fe en Él. El mensaje de liberación es claro: mientras las cadenas de las tinieblas eternas están reservadas para quienes rechazan la redención divina, la puerta de la gracia está abierta para todos los que se vuelven a Cristo. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2, asegura: por tanto, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús la ley vivificante del Espíritu los libró de la ley del pecado y la muerte. La libertad que ofrece Dios no es solo una ruptura con el pecado, sino también una transformación completa. Quien acepta la salvación experimenta una vida nueva, libre de las cadenas invisibles que antes lo aprisionaban. Esta transformación es un testimonio del poder de Dios para rescatar y restaurar a aquellos destinados a la destrucción. Por lo tanto, el reflejo de la rebelión celestial en la humanidad sirve tanto de advertencia como de promesa. Es un llamado a reconocer el poder destructivo del pecado y al mismo tiempo una invitación a la redención que Dios ofrece bondadosamente a través de su Hijo. Que esta verdad nos lleve a buscar la libertad en Cristo, rechazando las cadenas que nos alejan de nuestro Creador. La Biblia, como cuerpo de revelación divina, está llena de poderosas advertencias sobre el juicio final y el destino de aquellos que permanecen en rebelión contra Dios. Estas advertencias no son meras figuras retóricas o exageraciones. Representan verdades espirituales que trascienden el tiempo, reforzando la gravedad del pecado y las consecuencias eternas que trae. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, encontramos una aterradora descripción del lago de fuego, destino final de los rebeldes y las fuerzas del mal. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya habían sido arrojados la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este lago de fuego no es solo un lugar de castigo físico, sino un estado de separación completa e irreversible de Dios, donde no hay luz, paz ni esperanza. Se la llama muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Indicando la aniquilación total de la comunión con Dios. Los profetas del Antiguo Testamento también trajeron mensajes claros sobre el destino de los malvados. Daniel, en su visión del fin de los tiempos, declaró: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza y desprecio eterno. Daniel capítulo 12, versículo 2.
Esta resurrección a la vergüenza y el desprecio eternos es una advertencia directa de que las decisiones tomadas en esta vida tienen implicaciones eternas. Isaías, otro gran profeta, usó palabras igualmente poderosas para describir el destino de aquellos que rechazan a Dios. Y saldrán y verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí. Su gusano nunca morirá, y su fuego nunca se apagará, y serán objeto de horror para toda la humanidad. Isaías capítulo 66, versículo 24. Aquí, Isaías describe un estado de tormento continuo, donde el gusano simboliza la desesperación incesante y el fuego representa la justa ira de Dios. Estas imágenes se ven reforzadas en el Nuevo Testamento, donde Jesús frecuentemente advirtió sobre la severidad del juicio eterno. Habló de un lugar de oscuridad, donde será el llanto y el crujir de dientes. Mateo, capítulo 8, versículo 12. Y describió el infierno como un lugar donde el fuego nunca se apaga. Marcos, capítulo 9, versículo 48, haciéndose eco las palabras de Isaías. El mensaje de Jesús es claro. El infierno no es solo un concepto simbólico, sino una realidad aterradora que espera a quienes eligen vivir en rebelión contra Dios. Además, el apóstol Pedro, segundo a Pedro capítulo 2, versículo 9, confirma que Dios reserva el juicio para los injustos, manteniéndolos a salvo para el día del castigo. Esta declaración es un recordatorio de que aunque el juicio final aún no ha ocurrido, los rebeldes ya están separados de la presencia de Dios, esperando el cumplimiento de su condena. Las advertencias proféticas no solo pretenden asustar, sino también despertar los corazones a la gravedad del pecado y la necesidad del arrepentimiento. A lo largo de las Escrituras, Dios extiende su gracia, ofreciendo una vía de escape a todos los que se vuelven a Él. En Romanos, capítulo 6, versículo 23, leemos: «Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Jesús nuestro Señor». Jesucristo, en su infinita compasión, habló a menudo del infierno, no para asustar, sino para advertir a la humanidad sobre la gravedad del pecado y las consecuencias del rechazo de la gracia divina. Entre todas las figuras bíblicas, Él es quien más abordó el tema, enfatizando la urgencia del arrepentimiento y la inevitable realidad del juicio. En Mateo, capítulo 25, versículo 41, Jesús hace una de las declaraciones más impactantes sobre el destino de los malvados. «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Esta sentencia se dicta en el contexto del juicio final, donde aquellos que vivieron en desobediencia a Dios serán separados de los justos. Tenga en cuenta que el infierno no fue creado para los hombres, sino para los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. Sin embargo, a través de la desobediencia, muchos seres humanos optan por seguir el mismo camino de rebelión, compartiendo este destino. Jesús también destacó la naturaleza perpetua y aterradora del infierno. En Marcos capítulo 9 versículos 43 al 48, Él enseña que es mejor perder una parte del cuerpo que ser arrojado al infierno, donde el fuego nunca se apaga y el gusano no muere. Este lenguaje no es simbólico, sino una descripción directa de la eternidad sin Dios. El fuego que nunca se apaga representa el sufrimiento incesante, mientras que el gusano que no muere simboliza la angustia de la conciencia, el tormento eterno de saber que la gracia divina ha sido rechazada. La realidad del infierno va más allá del sufrimiento físico. Lo que hace que este destino sea verdaderamente aterrador es la separación completa e irrevocable de la presencia de Dios. Mientras que Apocalipsis capítulo 22 versículo 5 describe el cielo como un lugar de luz eterna, donde Dios ilumina y habita con su pueblo, el infierno se caracteriza por la oscuridad absoluta, una existencia sin ningún rastro de la gracia divina.
Esta separación es la verdadera esencia de las cadenas de las tinieblas eternas, mencionadas en Judas capítulo 1, versículo 6, y según Pedro capítulo 2, versículo 4. Jesús utilizó a menudo parábolas para ilustrar la gravedad de este destino. En la parábola del rico y Lázaro, Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, describe el tormento del rico, quien, después de su muerte, se encuentra en un lugar de angustia mientras Lázaro descansa en el seno de Abraham. El rico, en agonía, le pide a Lázaro que moje la yema del dedo en agua para aliviar su dolor. Este pasaje revela no solo el sufrimiento físico del infierno, sino también la desesperación y la separación absoluta entre los justos y los malvados, una barrera que no se puede cruzar. Otro punto crucial de las advertencias de Jesús es que el infierno no es un destino impuesto arbitrariamente por Dios, sino una consecuencia directa de las elecciones de cada individuo. En Juan capítulo 3, versículos 19 y 20, Él declara: «La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas». Aquellos que persisten en rechazar la luz de Dios, en realidad, están eligiendo la oscuridad eterna. Jesús también enfatizó que la gracia de Dios está disponible para todos, pero que esta oferta tiene una fecha límite. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, Él exhorta: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por él. Cuán estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocas personas lo encuentran». Esta advertencia es un llamado urgente a los hombres para que dejen el camino ancho que lleva a la perdición y opten por la vida eterna en Cristo. Las palabras de Jesús sobre el infierno son un grito de amor y misericordia. Él no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, según Pedro capítulo 3, versículo 9. Sus advertencias nos llaman a reflexionar sobre nuestras vidas, abandonar el pecado y buscar la comunión con Dios antes de que sea demasiado tarde. Que estas profundas verdades nos despierten a la urgencia de reconciliarnos con el Creador, mientras la puerta de la gracia aún está abierta. ¿Quién está exactamente atrapado en estas eternas cadenas de oscuridad? Las Escrituras nos brindan una respuesta clara e incuestionable. En segundo lugar de Pedro capítulo 2, versículo 4, leemos: «Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, encerrándolos en abismos oscuros donde están reservados para el juicio». Estos ángeles caídos, conocidos como los espíritus encarcelados, mencionados en Pedro capítulo 3, versículo 19, son aquellos que en los días de Noé se rebelaron contra Dios y en su corrupción buscaron corromper a la humanidad. Estos ángeles, que originalmente habitaban en la presencia de Dios, ahora están aprisionados en un oscuro abismo, esperando el juicio final. Son ejemplos trágicos de seres creados para la perfección, pero que por orgullo y rebelión eligieron la caída eterna. Esta sombría visión del castigo eterno de los ángeles rebeldes sirve como una clara advertencia para todos nosotros. La rebelión contra Dios nunca quedará impune. Sin embargo, no son solo los ángeles los que están sujetos a estas cadenas eternas. La Biblia advierte enfáticamente que los hombres que rechazan el mensaje de salvación y persisten en el pecado también enfrentan el mismo destino de condenación eterna. Judas capítulo 1, versículo 13, describe a los malvados como estrellas errantes, para las cuales está reservada para siempre la oscuridad más profunda. Estas palabras dejan claro que tanto los ángeles que han caído como los hombres que se alejan de Dios estarán destinados al mismo destino terrible. El paralelo es claro. Al igual que los ángeles caídos, los seres humanos que rechazan la gracia de Dios caminan hacia la misma prisión eterna, donde la luz de Dios nunca más los alcanzará.
Estos prisioneros encadenados eternamente no son solo personajes de historias antiguas o símbolos de una justicia lejana. Son un reflejo de la realidad espiritual que aún existe en el presente. Nos sirven como advertencias vivientes, ejemplos del costo devastador del pecado y la rebelión contra Dios. Cada vez que alguien se aleja de la verdad divina, es como si una vez más estuviera agregando cadenas a su propia alma, dirigiéndose hacia una oscuridad que nunca terminará. Dios, en su perfecta justicia, no permite que el mal quede impune. No ignora la desobediencia y la rebelión. Más bien, la confronta con un juicio inevitable y eterno. No importa si son ángeles u hombres, todos los que eligen el camino de la desobediencia, la corrupción o el rechazo de su palabra, están sujetos al mismo destino de condenación. En Apocalipsis, capítulo 21, es la muerte segunda. Este versículo ilustra la severidad de la condenación y la certeza del castigo para quienes persisten en la maldad. Por lo tanto, los prisioneros en cadenas eternas no son solo advertencias de la historia antigua, sino un reflejo de la realidad que continúa desarrollándose en nuestros días. Aunque las cadenas de la oscuridad eterna están reservadas para el juicio final, muchos ya enfrentan una forma de prisión espiritual en su vida diaria. El pecado, con su sutil fuerza destructiva, actúa como cadenas invisibles que atan nuestra alma, impidiéndonos alcanzar la verdadera libertad que Dios, en su gracia, desea para nosotros. Romanos, capítulo 7, versículo 24, expresa el grito desesperado de todos los que luchan contra esta opresión. «Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo sometido a esta muerte?» Esta lucha interna, esta guerra espiritual, es una realidad para muchos, y las cadenas que nos atan pueden ser tan pesadas como la oscuridad eterna reservada a los malvados. Sin embargo, la buena noticia es que la historia de nuestra liberación no termina con la condena. Cristo ha venido y es la respuesta al clamor desesperado de toda alma aprisionada. En Isaías capítulo 61, versículo 1, el profeta anuncia la misión del Mesías diciendo: «Me envió a proclamar libertad a los cautivos y libertad de las tinieblas a los cautivos». Jesús no vino solo para hablar de libertad, sino para ofrecerla de manera plena y real a todos los que lo buscan. La misión de Cristo no se limitó a su sacrificio en la cruz, sino que se extiende hasta el día de hoy. Él continúa liberando a los que están cautivos en las cadenas del pecado, trayendo luz a la oscuridad de nuestras vidas. Él rompe las cadenas de la esclavitud espiritual y nos ofrece la verdadera libertad, no una libertad superficial, sino una libertad profunda que va más allá de la libertad de las circunstancias externas. En Cristo, somos liberados de las cadenas internas del pecado, la culpa, el miedo, la opresión y la muerte espiritual. Sin embargo, esta libertad no es automática. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales malignas, como está escrito en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esta batalla contra las corrientes espirituales requiere vigilancia constante, oración ferviente y una postura de resistencia contra los ataques del enemigo. La armadura de Dios, descrita en Efesios capítulo 6, versículos 13 al 17, es esencial para nuestra protección y victoria. No podemos luchar solos. Necesitamos revestirnos de Dios para resistir las artimañas del diablo. La armadura de Dios incluye la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Cada pieza de esta armadura es un recurso espiritual que nos permite resistir el engaño, la tentación y el poder de las tinieblas. Pero esta lucha continúa,
y la vigilancia nunca puede cesar. El enemigo busca constantemente lagunas en nuestra vida espiritual, tratando de aprisionarnos nuevamente. Por tanto, debemos permanecer firmes en la fe, recordando que, en Cristo, somos más que vencedores. Pero, hermanos, no podemos olvidar, la liberación de Cristo no es solo para momentos de angustia. Es una promesa para cada día, una fortaleza que nos sostiene en todas las batallas espirituales que enfrentamos. A medida que nos acercamos a Dios en oración y meditación en su palabra, encontramos la fuerza para superar las cadenas invisibles que intentan atarnos. La verdad de Cristo nos hace libres y su presencia nos fortalece. El Espíritu Santo, que habita en nosotros, es el poder que nos ayuda a vivir una vida victoriosa, rompiendo las cadenas del pecado y guiándonos hacia la plena libertad que Dios nos ha prometido. El destino final de las cadenas de la oscuridad eterna quedará sellado en el día del juicio, un acontecimiento tan grandioso y terrible que marcará el fin de toda la historia humana. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15, describe este día crucial como el momento en que se levantará el gran trono blanco y todos los muertos serán juzgados según sus obras. Las Escrituras nos dicen que los muertos grandes y pequeños se presentarán delante de Dios y los libros serán abiertos. Y se abrió otro libro, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Esta sentencia será definitiva e irrevocable. Aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida, el libro que guarda a los redimidos por la gracia de Dios, serán arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda, un destino oscuro y sin esperanza, donde el sufrimiento y el arrepentimiento serán eternos, como la separación de Dios será absoluta y sin remedio. La visión del gran trono blanco es tanto una advertencia como una promesa. Una advertencia para quienes continúan rechazando la salvación ofrecida en Cristo y una promesa para quienes, por la fe, han sido reconciliados con Dios. Sin embargo, lo que hace que estas cadenas de oscuridad sean aún más terribles es que no serán eliminadas. Representan no solo el castigo físico, sino la separación eterna de Dios, el Creador y fuente de toda luz y vida. Para los ángeles caídos y los malvados, las cadenas que los atan no serán rotas ni aliviadas. Estas cadenas espirituales, impenetrables y eternas, son un símbolo de la justicia divina que en su perfección no puede ser anulada ni suavizada. Las Escrituras nos enseñan que la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Y para aquellos que persisten en el pecado y la rebelión contra Dios, esta muerte será eterna, ya que la justicia divina exige que el mal sea castigado de manera justa, manera proporcionada. Dios, en su infinita santidad y justicia, no permitirá que el mal siga existiendo para siempre. No es indiferente al sufrimiento y a la injusticia. Es un juez justo que sacará a la luz cada acción, pensamiento y elección de cada ser humano. Nada quedará oculto, porque no hay nada oculto que no haya de manifestarse y nada se hace en secreto que no haya de ser revelado. Marcos capítulo 4, versículo 22. Cada acto de desobediencia, cada acto de rebelión contra su santidad será llevado ante el tribunal de Dios, y cada uno será recompensado según sus obras. Esta visión del juicio final es una severa advertencia, pero también es esperanza para quienes buscan vivir según la voluntad de Dios. Para quienes confían en Cristo y aceptan su gracia, el juicio no será una sentencia de condenación, sino una victoria final sobre el mal y la injusticia. En Cristo la culpa es eliminada y el juicio ya se ha ejecutado en la cruz. Jesús, el Cordero de Dios, tomó sobre sí el castigo que merecíamos y ahora,
A quienes creen en Él se les promete la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan, capítulo 3, versículo 36. Sin embargo, para aquellos que rechazan la gracia de Dios y continúan en sus propios caminos de desobediencia, el día del juicio será un tiempo de terrible revelación. Se enfrentarán a la justicia de Dios sin la intercesión de Cristo, y el castigo que seguirá será eterno. El castigo eterno no es solo un castigo físico, sino la pérdida eterna de la presencia de Dios, la ausencia de su gracia, que es el verdadero tormento. Entonces, hermanos y hermanas, el mensaje es claro. Ahora es el momento del arrepentimiento. No hay garantía sobre el mañana y el día del juicio podría llegar en cualquier momento. Para aquellos que aún no se han reconciliado con Dios, este es el momento de escuchar el llamado urgente al arrepentimiento. La gracia de Dios está a tu alcance, pero no será ofrecida para siempre. El tiempo corre y cada día es una oportunidad para volvernos a Cristo y encontrar el perdón y la libertad de las cadenas que nos atan. El día del juicio será el momento en que todas las cosas serán hechas nuevas. Para los justos será un día de glorificación, de unión eterna con el Señor. Pero para los malvados será un día de condenación irreversible, donde la justicia de Dios será perfectamente ejecutada. El castigo será eterno, pero la promesa de vida para los justos también es eterna. Mientras cadenas de oscuridad eterna aguardan a los rebeldes, los justos tienen un destino glorioso y radiante. Jesús, la luz del mundo, hizo una promesa inquebrantable en Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta luz no es simplemente un símbolo, sino una realidad transformadora para todos los que caminan en obediencia al Señor. Disipa las sombras del pecado y de la muerte, conduciendo a los fieles a la plenitud de la vida eterna. Los justos, los que permanecen firmes en su fe, no necesitan temer a las tinieblas. Más bien, estamos llamados a ser faros de esperanza y verdad en un mundo sumido en la oscuridad. Como discípulos de Cristo, nuestra misión es brillar como luces, reflejando su gloria y brindando verdadera libertad a aquellos que aún están prisioneros del pecado y la mentira. Filipenses capítulo 2, versículo 15, nos exhorta a ser irreprensibles y puros, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación corrupta y depravada, entre los cuales vosotros resplandecéis como estrellas en el universo. Este no es solo un llamado a vivir una vida moralmente recta, sino a ser una influencia activa en el mundo, proclamando la verdad del Evangelio y rescatando a aquellos que están perdidos en las corrientes de oscuridad. La luz que Cristo nos da no es una luz pasajera, sino eterna, destinada a iluminar hasta los rincones más oscuros de la tierra y a traer transformación a quienes la reciben. Como justos, nuestra luz es también esperanza para aquellos que aún están en tinieblas. En Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, Jesús nos recuerda: vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida sobre una colina. Así que alumbren vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras acciones, basadas en Cristo, son testimonios vivos de su bondad y de la realidad de la salvación. Cada palabra de amor, cada acto de compasión y cada esfuerzo por compartir el Evangelio de Cristo es parte de esta misión de iluminar al mundo. Además, la esperanza de los justos es inquebrantable, porque sabemos que la luz eterna de Dios nos guiará hacia un futuro interminable de compañerismo y gloria. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 5, vemos la promesa del cielo como un lugar donde ya no habrá noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios les alumbrará.
La luz divina será nuestra constante, y en ella viviremos para siempre, sin miedo a las tinieblas, sin angustias y sin dolor. Por eso, hermanos y hermanas, la luz que Cristo nos ofrece no es solo para nosotros, sino para un mundo que la necesita desesperadamente. Que cada uno de nosotros sea fiel a esta misión, recordando siempre que, si bien estamos llamados a brillar, también tenemos la responsabilidad de rescatar a quienes aún están en las sombras, llevándolos a la luz de la salvación. En medio de las tinieblas eternas que aguardan a los rebeldes, los justos pueden confiar en la luz que nunca se apaga, en la certeza de que, en Cristo, hemos sido liberados para siempre y nos acercamos al día glorioso en el que viviremos en plenitud de esa luz. Dios, en su inmensa misericordia, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y reciban la vida eterna. Según Pedro capítulo 3, versículo 9. Él extiende sus manos de gracia y compasión a todos, ofreciendo liberación a quienes confían en su Hijo, Jesucristo. Si te sientes atrapado en cadenas espirituales, cargando con el peso del pecado, debes saber que Jesús ya pagó el precio de tu liberación. Él es la respuesta a tu dolor, la medicina para tu alma, la luz que disipa las tinieblas. Hoy, este es el día de la salvación. No dejes pasar la oportunidad de reconciliarte con Dios. No endurece tu corazón, porque Él te está llamando ahora para dejar la oscuridad y caminar en su maravillosa luz. La invitación es clara y urgente. Ven a mí, todos ustedes que trabajan y están cargados de cargado, y te daré descanso. Mateo capítulo 11, versículo 28. Jesús está en la puerta, esperando dar libertad a tu vida. Las cadenas de la oscuridad eterna representan la gravedad del pecado, la justicia implacable de Dios y la separación final de todos los que rechazan su gracia. Sirven como advertencia para todos, recordándonos el destino de quienes persisten en desobediencia. Sin embargo, en medio de esta sombría realidad, la sorprendente gracia de Dios se destaca, ofreciendo la redención y la vida eterna a todos los que eligen arrepentirse y seguir a Cristo. La libertad está al alcance de todos los que confían en el poder transformador de Jesús. La decisión es tuya y el momento es ahora. Oración final. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos por tu justicia y tu santidad. Sabemos que el pecado nos separa de usted, pero le agradecemos profundamente por enviar a su Hijo para liberarnos de las cadenas de la muerte y la oscuridad. Padre, rompa los corazones endurecidos, traiga curación y liberación a todos los que están atrapados por el pecado y guíenos a su maravillosa luz. Que podamos vivir con plena libertad, lejos de la oscuridad, y que seamos instrumentos en su reino, lo que lleva a otros a conocer la salvación. En el nombre de Jesús, rezamos. Amén.